Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en Vivir en Viaje. Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje. Estamos saliendo de Chapada dos Veadeiros, un lugar que nos encantó, realmente increíble todo lo que hicimos y vivimos, que eso se los mostramos en el video anterior. Y hoy vamos a hacer ruta, queremos llegar a Chapada Diamantina, otro lugar también muy natural. Son en total 1000 kilómetros, así que en el día de hoy vamos a estar haciendo 500 kilómetros de ruta. Ese es el plan, esperemos poder concretarlo porque nos gustaría llegar en 2 días. Así que bueno, los invitamos también a que vean este video y nos acompañen en un nuevo viaje por Brasil. Para los que se preguntan cómo llevan los gatitos el viaje, qué hacen mientras que estamos en ruta con tantos kilómetros, hoy haciendo 500 kilómetros, ahí les voy a mostrar. Ahí están los tres, bien panchitos descansando, muy cómodos. Paramos a cargar el combustible, hacía falta, en todas o casi todas las estaciones de servicio, los postos, como se llama acá, tienen agua filtrada, fría y natural. Golazo. Ducha y baño. En este caso va a ser la primera vez que nos vamos a duchar. Pregunté, me hice entender, tiene ducha. Limpiña, dijo, me imagino que está recién limpia, así que ahora vamos a cargar agua, a ducharnos, todo. Aprovechar todos los servicios de la Petrobras brasilera. BR. Bueno, voy a mostrarles el baño que está impecable. Acá nos acabamos de duchar. Miren qué buena que está la ducha. Con espacio para colgar, para apoyar las cosas. Salió muy buen caudal de agua, así que excelente. Bueno, se sigue transformando el paisaje del camino. Venimos hoy haciendo un montón de relieves diferentes, como ya fueron viendo. Estuvimos en la selva, las montañas, cañadones, campo, llanura. Y ahora otra vez se puso un poco montañoso y bien verde. Así que hermosa esta ruta. Primer día de ruta logramos hacer los 500 kilómetros planeados. Dormimos en una estación de servicio y al día siguiente seguimos ruta para completar los 500 kilómetros restantes. Los paisajes de esta ruta no dejan de sorprendernos, realmente de película todo. La ruta está impecable. Acá en las subidas hay 3 carriles para poder pasar bien a los camiones, porque es una ruta bastante transitada en cuanto a camiones. Así que bueno, pero muy bien. Y bueno, como decía, también el paisaje es lo más. Lo estamos disfrutando muchísimo. Tramo de la ruta se puso bastante feo, hay pozos en todas partes, como que está muy deformada la calzada, pero bueno, ya queda poquito, ya estamos casi llegando, unos 40 kilómetros faltan.
como vieron, rumbo a Lençóis en la ruta, ya en los últimos kilómetros, y vimos que estaba este desvío hacia el Morro do Pai Ignacio, que es una de las vistas más espectaculares que tiene el Parque Chapada Diamantina. Así que bueno, nos desviamos a esta subidita por la montaña para tener la vista y después sí, seguimos para Lençóis. Así que Mauri, aparte de los 500 kilómetros que tenías de desafío en el día de hoy, un pequeño desvío más. Bueno, es un parque municipal, acabamos de pagar el acceso, son 12 reales por persona y ahora estamos haciendo el pequeño senderito, la pequeña trilia para tener la vista panorámica. Bueno, no es una trilia muy larga, pero es todo en subida, así que eso tenerlo en cuenta. Bueno, y como dicen los carteles de ingreso, esta es la postal al Parque Nacional Chapada Diamantina. Si bien es un circuito que se puede recorrer en poco tiempo, nosotros pasamos varias horas contemplando tan hermoso paisaje y dando una vuelta caminando por todo el recorrido por el Morro de Pai Ignacio. Debo decir que iniciamos todo nuestro recorrido por Chapada Diamantina con una vista y un paisaje espectacular. Vamos a ver todo lo que queda, si lo va a poder superar, pero me parece que esto fue muy, pero muy demasiado lindo. Demasiado lindo. Demasiado. Así que bueno, vamos a llegar a Lençóis, ya se nos hizo un poquito tarde. Queremos llegar con luz, vamos a ver si lo logramos o no. Bueno, para variar, todos pasan con doble línea amarilla, no es la primera vez que nos pasa esto, nos tenemos que tirar a la banquina. Es una costumbre dentro del manejo brasilero, porque ya lo vimos un montón. Ya nos pasó, es como la quinta vez que te tenés que tirar a la banquina en todo Brasil. Pasan en curva, no se ve, o sea, vos estás llegando a un morro o algo, entonces vos vas a subir y tenés uno de frente. Nada, lo vimos mucho en camiones, es la primera vez que lo veo en autos. Parece que es normal, es costumbre acá, así que... Una muy mala costumbre. Sí, una mala costumbre. Sí, porque es un peligro total. Yo a veces ando muy nerviosa. En líneas generales hay banquina y te puedes tirar a la banquina y evitar el golpe de frente, ¿no? Llegamos casi con el anochecer a la ciudad de Lençóis. Y por supuesto salimos a dar una vuelta de noche por el centro, donde escuchamos música callejera y vibramos con la onda y los colores de la ciudad. Bueno, ayer llegamos a Lençóis, como vieron, acá estamos estacionados en el centro. Y ya estamos listos con las mochilitas preparadas, la comida preparada también para ir a hacer una caminata hacia Cascada de Sosego. Vamos a pasar primero por una cascada que no recuerdo el nombre, después vamos a llegar a la de Sosego, son 2 horas de caminata. 6 kilómetros vimos más o menos. Tenemos todo listo, sí, más o menos 6 kilómetros. Bueno, a disfrutar el día y a recorrer paisajes de Chapada Diamantina. Bueno, y esto no lo sabíamos, pero es un pueblito histórico, tiene su centro histórico, bastante colonial, así que mientras que estamos yendo para la naturaleza, estamos aprovechando también para pasear un poco por el centro.
Primer parada del recorrido, Riveraun de Medio. Bueno, la refrescada obligada de Mauri después de unos kilómetros de caminata y antes de seguir para la próxima cascada. Llegamos a otro punto del recorrido, Riveraun da Cima. También se arma como una piscina de agua para refrescarse. Pero bueno, ¿vos te querés meter? Bueno, vamos a seguir entonces a la cascada. Esta parte del camino se puso bien selvático, está hermoso. Venimos de un sector con muchas rocas y ahora hay una humedad tremenda, está haciendo mucho calor. Una de las cosas que más nos impresionó y nos llamó la atención del sendero fue el río color rojo. Llegamos a la cascada Sosego. Estuvo muy difícil la última parte, el último kilómetro. No estaba marcado el camino, muchas rocas, no sabíamos bien por dónde ir. Recomendable venir con un guía, como todo el mundo. No, nosotros tenemos el Maps.me que nos fue guiando bastante bien, pero bueno, como les comenté en la última parte, por más que teníamos el camino del Maps.me, había como muchos senderos. Así que, pero bueno, acá estamos. Ahí está la cascada de fondo. ¡Ay, qué bien! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Bueno, mientras nos preparamos para darnos una refrescada porque salió el sol con todo y está haciendo mucho calor, les cuento que este sendero pertenece al Parque Nacional Chapada Diamantina, eso es lo que estuve viendo en los carteles. No es obligatorio hacerlo con guía y no tiene costo. Sí aclarar que es un sendero con bastante dificultad. Estuvimos 3 horas aproximadamente para llegar. Obviamente también fuimos haciendo paraditas porque hay varios puntos muy bonitos para mirar, para descansar, para contemplar. Pero bueno, sí recomendarles, si no vienen con guía, como dije anteriormente, que vengan con una aplicación en el celular como puede ser el Maps.me,
para orientarse en el camino. Y bueno, y nada más que eso, disfrutar, traer bastante agua para beber y algo de comida. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. Volvimos del sendero y a pesar del cansancio salimos a pasear un rato por el centro de Lençóis. Es un centro histórico muy pintoresco, con opciones gastronómicas y bares muy copados. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Chapada Diamantina. En el próximo video te vamos a seguir mostrando los encantos naturales que tiene esta región. Creíamos haberlo visto todo y la Chapada Diamantina nos demostró que hay muchísima más magia en la naturaleza. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.